Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Mirna Sánchez y voy a proceder a explicar dos ejercicios realizados con el tema número 4, el cual es lista circular simple y lista circular doblemente enlazada. Entonces vamos a pasar primero a explicar qué es esto y luego vamos al programa de cómo funciona. Entonces la lista circular simple, tenemos entendido que un nodo está compuesto por dos partes. Podremos entenderlo gráficamente como un rectángulo que tiene dos secciones. La primera sección, que tiene un número en su interior, es el dato, ¿sí? Es el dato del nodo. Entonces, la composición de ambos se llama nodo, la parte que tiene número se llama dato y la parte que tiene una flecha o que está vacía, que no tiene número, se le llama apuntador. Este apuntador es el que va a dar paso a enlazarse con el siguiente nodo y así poder dar un recorrido a lo largo de esta lista. Entonces, la diferencia de una lista normal es que en esta el último elemento se enlaza con el primero, por ende se va a cumplir un ciclo. La lista circular doblemente enlazada, como se ve en pantalla, es cuando se puede no nada más a través de los apuntadores ir hacia adelante y luego devolvernos hasta el primero, sino que podemos ir en sentido contrario, podemos regresarnos, en vez de ir nada más hacia adelante, podemos ir también hacia atrás y volver al último, o sea, del primero al último, del último al primero, y a lo largo de la lista. Entonces, vamos a proceder a explicar este primer ejercicio, que es para entender mejor cómo funciona una lista circular y cómo la vamos a denominar, cómo la vamos a estipular dentro del C++. Entonces, primero utilizamos la librería del eStream en Using Space STD, que es lo que siempre vamos a requerir para crear nuestro programa de C++. Vamos a denominar nuestra estructura con el nombre nodo. Entonces aquí es donde creamos la estructura del nodo, que como dije está compuesta por dos partecitas. Tenemos el entero dato, tenemos el nodo con un apuntador siguiente, que va a ser el apuntador, va a dar la redundancia, lo que va a guiarnos al otro lado, que se llama siguiente en este caso. El primero de nuestra lista, el primer nodo, vamos a inicializarlo con null y el último también. Esto es para que no hayan datos basura a la hora de gestionar nuestro algoritmo. Entonces, declaramos los void, que los voids son estas funciones o divs o apartados dentro de nuestro código que van a tener funciones específicas, que va a hacer algo en específico, según lo que estemos llamando, ¿no? Entonces vamos a tener en este caso inicio, insertar nodo y desplegar lista. En el inMain, que son como tal las ejecuciones que se van a hacer dentro de las funciones que estamos denominando con los voids, tenemos abrir inicialmente el inicio, se llama así, se llama un inicio, vamos a llamarlo menú también, que simplemente es esta barra de acá que nos dice bienvenido usuario, ya que no quise digitar más información. Por el simple hecho de que es un programa demostrativo, ¿no? En el otro sí hay más información, hay un switch, hay una lista, unas opciones, en fin, ya vamos a pasar por esa parte. Y tendremos insertar nodo 4 veces. Esto es para poder insertar 4 datos distintos. Tenemos el SEO, lista circular simple ingresada. Esto nos va a aparecer después del void insertar nodo y ya lo vamos a ver en el debug del programa. Tenemos desplegar lista, que se nos van a mostrar todos nuestros valores ingresados en orden de como nosotros los ingresamos, y vamos a tener el return 0 para que no nos dé un paso a más nada, ¿no? Además de cerrar el programa. Entonces aquí es donde agrego anotaciones, tenemos un contenido, digamos que yo quiero utilizar como contenido 15, 25, 35 y 45, como los 4 dígitos que voy a ingresar. La lista circular simple se puede, vamos a ver, esto aquí, simple, se puede entender como un conjunto de nodos que inician en un elemento y terminan en ese mismo elemento, ¿sí? Tenemos el ciclo, ¿no? Es decir, vamos a comenzar con 15, 25, 35, 45 y luego vamos a volver al 15, que fue el primero, por eso lo recalco aquí entre paréntesis. Luego pasamos aquí al void, en donde va a ser insertar nodo. Aquí es donde vamos a agregar una sentencia, pues if, un if else específicamente para poder leer la condición a partir de la cual vamos a recibir nuestros datos. Entonces, en insertar nodo, tenemos un nodo con apuntador nuevo, o sea, el nuevo pertenece al nodo, ¿no?
y esto va a ser igual a nuevo nodo. Aquí es donde vamos a ingresar cada nuevo valor y esto se va a repetir ciclo, ¿no? El cout es ingrese el dato que va a poseer el nodo y nos va a pedir que lo digitemos. El nuevo que va enlazado a dato. El nuevo, que es nuestro auxiliar que vamos a utilizar para digitar el dato, va a estar enlazado con el dato como tal. If la sentencia se va a cumplir mientras que primero, es decir, nuestro primer valor de la lista sea igual a nulo, es decir, que esté vacío, que no tenga ningún valor digitado. Entonces va a ser primero, el primer nodo de la lista va a ser igual al nuevo. Entonces este nuevo es lo que vamos a tener como un auxiliar de nodo. Luego este primero va a estar enlazado con el siguiente. Tenemos uno, va a estar enlazado con el siguiente a partir del apuntador, ¿no? Por medio del apuntador, que es igual a primero. Entonces a la hora de actualizarse podemos decir que el último va a ser igual al primero, porque recordemos que todavía el primero sigue estando vacío, no tiene ningún valor digitado. O sea, ese es el algoritmo que se va a cumplir dentro de esta sentencia. Else, además, pues tenemos que el último va a estar enlazado al siguiente, que va a ser el nuevo. Y el nuevo va a estar enlazado al siguiente, que es igual al primero. Eso quiere decir que se va a cumplir un ciclo cíclico, básicamente. Entonces cout del nodo ingresado. Aquí es donde se nos va a aparecer que nuestro nodo ha sido ingresado como un valor, como un dato. También podemos decir dato ingresado, pues en tal caso. Tenemos ahora el void desplegar lista, que es donde ya después de haber digitado los 4 valores que queremos ingresar, se nos va a desplegar. Entonces se nos va a mostrar lo que nosotros escribimos, básicamente. El nodo con apuntador actual es igual al nuevo nodo, igual que en el caso pasado. El actual es igual a primero. Nuestro valor actual va a ser al primero. If, si primero no es igual a nulo, es decir, que tiene algo, tiene información, hacer mientras, do while, vamos a ingresar un salto de línea con la barra invertida de la n. El actual va a estar enlazado al dato y el actual va a estar a su vez enlazado a siguiente. Entonces esto se va a cumplir mientras el actual sea distinto al primero. Además, entonces la lista está vacía si no se cumple esto primero, ¿no? Básicamente así funciona. Vamos a guardar aquí y vamos a ejecutarlo, compilar y ejecutar. Espera que compile un poco, es que se tarda. Ok, bienvenido usuario, ingrese el dato que va a poseer el nodo. Como dije, el caso sería 15. Luego sería nodo ingresado, ingrese el dato que va a poseer el nodo. O sea, se nos repite la misma pregunta porque lo que necesitamos es ingresar el siguiente valor: 25, 35, 45. Listo, nodo ingresado. Lista circular simple ingresada, que sería 15, 25, 35, 45. Ya está, eso es todo el programa. Le damos enter, se nos va a cerrar la ventana y cada vez que corra este ciclo se nos va a actualizar esto que yo agregué acá, ¿no? Que sería el primer 15, el último 45. O sea, mientras vayamos corriendo se nos va a ir aumentando el valor. Bien, vamos a irnos aquí a primero para explicar este programa que ya tiene una síntesis más compleja porque vamos a utilizar las listas circulares doblemente enlazadas. Entonces vamos a tener funciones distintas. El include, el stream, el include conio y el include stdlib.h son las librerías para proyectos que contengan enteros y variables tipo char en C++. Entonces estamos trabajando con enteros y con char en tal caso, pero este programa solamente lo hice para trabajar con enteros, porque todas las variables están denominadas como enteros. El using namespace std, en la estructura nodo, cada nodo está compuesto de la siguiente manera. Entonces, tiene el entero dato, como en el ejercicio pasado, tiene el entero dato, el nodo con el apuntador siguiente, el nodo con el apuntador atrás, o sea que no nada más va a tener hacia adelante, podríamos llamarlo hacia la derecha, sino también que va a tener hacia la izquierda, o sea, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. El inicio, que va a ser, digamos, el primer nodo que esté ingresado, vamos a iniciarlo con un nulo y el final también, igual que en el caso pasado.
El void, todas nuestras funciones, el menú es lo que se nos va a mostrar primeramente en pantalla. Tenemos el void insertar, que es donde vamos a poder ingresar los valores, o mejor dicho, los datos que están dentro de los nodos de la lista. Tenemos el mostrar al derecho, mostrar al inverso. Estos dos voids nos van a servir para mostrar el contenido de la lista. La opción que voy a explicar un poquito más adelante, buscar, tenemos la función de buscar en la extensión de la lista, sea de 1, de 2, de 3, de 4, de la cantidad de valores que sea, podemos buscar algo en específico. Ojo, no vamos a buscarlo por posiciones de nodo, como que 0, 1, 2, 3, no. Vamos a buscarlo es por la existencia de sí mismo dentro de la lista. Por ejemplo, digamos que está compuesta por 5 números. Los 5 números son del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que yo quiero buscar el 4. ¿Está el 4 en mi lista? Lo busco, lo digito. El programa me va a decir si está dentro o no está dentro, no existe. Entonces eso básicamente es lo que va a hacer. El modificar lista también va a ser el mismo proceso de buscar, porque primero tiene que buscar el valor que estoy digitando para luego modificarlo por otro. Y en eliminar, pues básicamente buscamos un valor que queramos eliminar y luego se va a arrimar el nodo anterior hacia adelante para poder reemplazar su espacio. Igual eso lo explicaremos de último. Y el nodo list con la apuntador list, que es igual a null. Los nodos corresponden a una lista, por ende se encuentran referenciadas. Tenemos el inMain, donde la función principal que se nos va a realizar es ejecutar el menú a partir de las opciones seleccionadas, y de ahí pues hay un get siempre un 0 para que no se nos abran más opciones, porque eso de ahí parte todo. El void menú. Entonces, inicio. Lo que vemos inicialmente en pantalla. Tenemos el entero opción. Tenemos que meter algunas de las opciones que están disponibles. En este caso son 6 con el número, sin caracteres especiales ni nada. Simplemente vamos a colocar si la opción 1, 1, si la opción 2, 2. O sea, sin más nada. Para dentro de este void agregamos un do. ¿Por qué? Porque aquí ingresamos todas nuestras opciones. El cout, entonces bienvenido usuario, con 2 saltos de línea para que haya un espacio ahí prudente. Las opciones: insertar elemento a la lista, mostrar los elementos de la lista circular doblemente enlazadas, encontrar el elemento, modificar, borrar y salir. Y la opción. Esa opción luego la precede un same, que va a ser la opción que vamos a editar, que como dije, esta opción, esta variable es un entero. Y ahí se nos abre el switch. El switch va a tener distintas opciones. En el caso 1 se nos va a abrir la función void para ingresar valores, y el system pause para que no podamos seleccionar más opciones. O sea, si es esa, luego si no toca volver al menú para volver a desplegar las opciones y seleccionar pues la que deseemos. Igual el resto de los casos, en el caso 2, no nada más se nos va a mostrar un void, que es mostrar al derecho, sino también al inverso, porque la pregunta entra dentro del concepto de ambas cosas, de ambos. Se nos mostrará ambos de manera en una sola opción del switch. Tenemos este es un salto de línea, y tenemos el system pause. Todos vamos a tener el system pause para no tener que seleccionar otra opción a la hora de desplegar el menú, porque si no sería un desastre. Caso 3, caso 4, caso 5, bueno, igual, correspondiente con lo que mencioné antes de las voices. Y tenemos el System CLC para limpiar la pantalla. Esto es para que no se nos acumule tanta información. Entonces dije que inicialmente era un do, y este do tiene while, do while. La opción no sea 6, mientras que la opción sea distinta a 6, porque la 6 es salir del programa, pero eso está especificada al final, mientras no queramos salir del programa, básicamente. El void insertar, que es el primero. Aquí hay un montón de anotaciones que realicé, así que las voy a leer, además de explicar un poco qué es lo que está pasando. El void insertar. Tenemos el nodo, que corresponde a lista. Para todos los nodos que pertenecen a la lista. Aquí el nodo, con un nuevo nodo, apuntamos el nuevo nodo que contiene dato y apuntador. Como dije, el nodo está compuesto por dato y apuntador. El cout es digite dato. Aquí me va a pedir mi primer dato y yo lo voy a ingresar. Entonces, condición: si inicio es igual a 0, bueno, no 0, a nulo, es decir, que inicio está vacío, no posee ningún valor, se me va a desplegar lo siguiente:
el primer nodo es igual al nuevo nodo. Luego, el final y el inicio es el mismo, por lo que reafirmamos que solo tenemos un valor en el código para que no haya confusiones o no haya vacíos conceptuales. El inicio o primer valor se enlaza con un auxiliar de nodo llamado siguiente. El inicio se enlaza por otro lado por el final. Mientras exista solo un nodo, estará referenciado a sí mismo. Poner aquí un paréntesis. Ok. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Básicamente que, como tenemos solamente un valor, ¿verdad? Porque es nulo, lo que va a hacer es, tanto por la derecha como por la izquierda, se enlaza a sí mismo. No tenemos más nada que referenciar. Else, una vez que el inicio tenga un valor que no sea nulo, se cumple que el final o el último nodo se enlace con el auxiliar del nodo siguiente. Recordemos que el siguiente es como nuestro auxiliar de nodo, que a su vez se iguala con el nuevo nodo, que es el auxiliar que sostiene el nuevo valor. O sea, lo va, de manera hipotética, sostener mientras que se coloca en su lugar específico, que puede ser inicio, final, actual, valor actual o lo que sea. Nuevo nodo. En este caso, el nuevo nodo se enlaza por detrás con el final. Por ende, el nuevo nodo se enlaza por delante con el inicio. Y ahora, como ya tenemos el primer valor, el final será el valor presente, que es el nuevo nodo. El inicio se enlaza por detrás con el final. Entonces, bien, cerramos en ese caso del if y el else, y lo que se va a mostrar en pantalla es el elemento, que es este que acabo de digitar, fue insertado correctamente. Para cualquier caso de los if-else se muestra el nuevo valor ingresado en la operación. Ahora tenemos el siguiente void, que es el de mostrar al derecho. Voy a cerrar este para no confundirnos. Mostrar al derecho. Esa es la primera parte de la segunda opción del switch, que dice función para mostrar la lista al derecho. Apuntador auxiliar para el nodo presente, igualamos el valor presente al inicio al primer valor. Tenemos una condicional, mientras el primer nodo no esté vacío, se va a cumplir este mensajito que dice el primero al último. Entonces, desde el primero, el recuadro se rellena con los datos de los nodos. Aquí tenemos unos espacios que van a ser las comillas y en el medio va a estar el dato actual. El actual que va a estar enlazado al dato. El dato que estamos, el primero básicamente. Se crean las comillas para expresar el dato del nodo actual. El nodo actual está enlazado con el siguiente nodo, el cual por medio del auxiliar nos moveremos a lo largo de la lista. Entonces esto va a servir para poder recorrer toda la lista y que se pueda mostrar. Mientras que el actual sea distinto a inicio. Recordemos que si nos dice en el while actual sea distinto a inicio, significa que no tenemos que esperar que dé toda la vuelta completa y cumpla su ciclo de círculo, sino que le va a dar la vuelta y va a llegar antes del primer dígito que habíamos ingresado, que es el inicio. O sea, va a llegar al final básicamente, que es el elemento antes del inicio. Entonces, esto se cumple mientras el valor del nodo actual sea diferente al inicio, hasta dar la vuelta completa, repetición. En este espacio aquí, pues más de lo mismo, en pantalla más ahorita en el correo lo voy a mostrar. El else, además, se nos va a mostrar lista vacía para cuando se seleccione el valor de mostrar lista, pero la lista está vacía. Okay. En Self Inline, aquí hacemos un salto de línea. Vamos a cerrar este también. El void, en la segunda parte de la segunda opción del switch, que es mostrar al inverso. Básicamente es lo mismo que esta parte de arriba, de mostrar al derecho, pero invirtiendo las correspondencias de los apuntadores. Entonces lo mismo de arriba es igual, excepto esto aquí, que es actual igual a final. Igualamos el valor presente con el final o el último valor. Comenzamos desde atrás, es el proceso inverso de la parte pasada de la opción. Entonces tenemos el if, igual el final tiene que ser distinto a nulo, o sea, no puede estar vacío.
Aquí tenemos un salto de línea, el cuadro se rellena con los datos del nodo. Aquí se crean las comillas para expresar el dato del nodo actual. El nodo actual se enlaza con el anterior nodo, el cual por medio del auxiliar nos permite movernos a lo largo de la lista, pues pasa lo mismo, ¿no? Aquí, mientras el valor actual sea diferente al final, hasta dar la vuelta completa por el recorrido circular. Esto es como la sentencia pasada, solamente que en vez de comenzar por el primero, estamos comenzando por el final y vamos a hacer el sentido contrario de la lista. Vamos a también cerrarlo aquí. Ok, el void buscar, la función para buscar un dato en específico. Ojo, no por posición, sino por un factor numérico, sino por número. Apuntador auxiliar, es el número presente, igualamos al valor presente con el inicio del primer valor. Esto es lo mismo acá. Ahora tenemos un bool, tenemos un valor booleano. Iniciamos nuestra búsqueda con una comparación booleana en falso, por lo que solo cambiará el valor y terminará el recorrido por la lista cuando se ha encontrado lo que buscamos. Entonces, lo vamos a inicializar en falso porque necesitamos que cambie en el momento, o sea, se dispare en el momento en el que realmente se cumpla la función. Entonces ya esta es como la limitación del if, de la sentencia. Tenemos el entero, que este entero es como el dato, sería buscar, va a ser el dato entero a buscar. Ingresar elemento, buscar en la lista, vamos a digitar el que queremos buscar, digamos que tenemos 5 números, quiero buscar el tercero, que casualmente es el número 3 también, y digitamos el número 3. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Mientras que el inicio sea distinto a nulo, o sea, que no esté vacío, se va a digitar un do, y ese do tiene a su vez un if anidado dentro, que dice que mientras el valor actual esté enlazado con el dato que es igual al valor que se busca, el proceso culminado encontrado. Se nos va a cambiar nuestro valor booleano a true. O sea, una vez que se ha encontrado, nuestro dato, que es igual a buscar, va a cambiarse a true. Y pues ahí se va a determinar de cierta manera el código, ¿no? O sea, el código no, el algoritmo. Entonces tenemos el valor actual está enlazado con el siguiente por delante y el while se va a cumplir mientras dos condiciones. El actual sea distinto, o sea, nuestro valor actual, que se editó pues presentemente, sea distinto al inicio, es decir, que no le ha dado la vuelta completa, y además, eso significa además, encontrado sea distinto a true, o sea, sea falso básicamente. Si encontrado, o sea, nuestro valor es igual a verdadero, es decir, que ya se encontró, se va a digitar en pantalla alguna de estas dos opciones. O sea, si ya se terminó el recorrido, porque ya le dio la vuelta a la lista, se va a mostrar alguna de estas dos opciones. Sea elemento buscar si ha sido encontrado o elemento buscar no ha sido encontrado en la lista. Están esas dos opciones, o sea, ¿lo conseguiste o no lo conseguiste? Ya. Else, entonces en este tercer caso es cuando se le da enter a la opción pero no se digitó nada, entonces la lista está vacía desde un principio porque no se le ingresó nada desde la primera opción, porque se supone que esta es la tercera y deberías de ingresar datos desde un principio para poder realizar cualquiera de las operaciones posteriores, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, lo que sea. Excepto la sexta, que como mencionamos inicialmente no es necesario que hayan datos porque ya que simplemente salir de la consola, salir del programa. El void, vamos a cerrar esto aquí, aquí, se cerró. Vale, el void modificar lista, en este caso es una función para modificar el dato de determinado nodo en la lista. Digamos que lo vamos a buscar también, no por la posición, sino por el valor numérico que contiene el nodo, que es el dato. Apuntador auxiliar para el nodo presente, igualamos al valor presente en el inicio o el primer valor. El bool, también vamos a utilizar un bool. Antes de modificar algún dato necesitamos saber si existe en la lista, por lo que tenemos un valor booleano en falso para que el recorrido a la hora de ser encontrado el dato. Ahora, retomando aquí, el int, vamos a denominar nuestro int como buscar, que es el entero para el dato a buscar. Vamos a ver aquí, ¿qué dice?
cout, ingresar el elemento que quiere modificar, ¿verdad? Aquí agregamos un salto de línea, pues ingresamos, ok. El if se nos va a cumplir si el inicio es igual, es distinto a nulo, es decir, que no esté vacío, que tenga algo. El do se nos va a gestionar a partir de aquí. Tenemos un if donde si el nodo actual está enlazado con el dato que coincide con el valor que estamos buscando, entonces pasaría lo siguiente: ingrese el nuevo valor del sistema, ingresamos el valor actual que está enlazado al dato del nodo como anteriormente se declaró. Y tenemos el cambio de valor booleano, porque aquí se nos va a cambiar a true. Entonces el valor actual es igual al mismo enlazado con el siguiente dato, porque estamos básicamente igualando actual, es igual a actual que está enlazado con siguiente. O sea, lo que estaba solito antes, que no tenía ningún enlace, ahora lo estamos enlazando con siguiente, que va a ser nuestro apuntador. Mientras se cumple la condición que vimos en el ejemplo pasado, el actual sea distinto a inicio y además encontrado sea distinto a true, a verdadero, se nos va a cumplir esta sentencia. Encontrado es igual a true. Si ya se ha encontrado el valor deseado, tenemos que el valor actual está enlazado por detrás al valor anterior. Tenemos el elemento buscar, que es nuestro dato, lo que estamos buscando, y ha sido modificado y ahora es el nuevo valor que acabamos de digitar, que es el actual. O sea, el dato que digitamos no se llama dato ni se llama buscar, sino que se llama actual. Por lo que la actualización del valor ya se encuentra disponible. Si no, pues el elemento no ha sido encontrado y por ende no se va a modificar nada. Vamos a cerrar esta función aquí también. Ahora tenemos el void eliminar. La función eliminar, si mal no me equivoco, creo que es la última. Bien. La función para eliminar un dato que ya existe en alguno de los nodos de la lista. Igual repetimos el mismo inicio que el resto de las voids, que es el apuntador auxiliar para el nodo presente. Igualamos el valor presente al inicio o al primer valor. También tenemos que auxiliar que el valor por detrás anterior, no necesariamente el último, porque ojo, puede ser que no sea el último, simplemente el anterior. Tenemos también el bool inicializado en falso y el interruptor. Entonces, ingresar elemento para eliminar. Básicamente se va a realizar lo mismo, se va a hacer el algoritmo de buscar con el if, con el do, repetimos el algoritmo para encontrar un valor. Este if establece la circularidad de la lista partiendo del inicio, este if establece la circularidad de la lista partiendo del final. Else, aquí es lo que cambia un poco porque dice anterior, el anterior está enlazado con siguiente, que es igual a actual, y el actual está enlazado con el siguiente. O sea, básicamente estamos en el medio del valor actual y establecemos que antes viene el valor anterior o la auxiliar anterior y luego el siguiente. Y luego nos dice que con el valor eliminado se deja un hueco para actualizar el valor anterior en su posición, o sea que se va a mover básicamente. Encontrado es igual a true, se corre la condición hasta que la variable encontrada sea verdadera, fin de la búsqueda. Entonces tenemos que el valor anterior será el actual, ya que se corre un espacio, y ahora, como ya lo tenemos actualizado, el valor actual vuelve a tener un apuntador al siguiente. O sea, simplemente se le vuelve a asignar lo que se había borrado, pues porque se borró como tal todo su interior. Este while también, igual que en los otros casos, se cumple en la misma sentencia. Y tenemos un if. Si encontrado es igual a true, tenemos dos opciones que nos pase. Básicamente, si ha sido eliminado, chévere, y si no, pues, no es que no existe, es que no existe en la lista. Entonces pasamos a, por fin, hacerle debug a esto. Vamos a correr el programa, ok, ya nos va a estar apareciendo en pantalla en breve. Tengamos un poquito de paciencia. Bien, aquí lo tenemos. Bienvenido, usuario. Tenemos nuestras 6 opciones, digamos que vamos a comenzar por la primera porque así debería de ser, así está diseñado el programa. Insertar un elemento a la lista, digite un dato, vamos a poner 1. Magnífico. Entramos otra vez a la opción 1 y digitamos el segundo. Chévere. Digamos que vamos a digitar los números
del 1 al 5. Ay, bueno, vamos a... me salté la parte del 1. Bueno, digamos que son del 1 al 4. Vale, ingresar elemento para eliminar. Quiero eliminar el 1. El elemento 1 ha sido eliminado. Ahora vamos a 2, mostrar. En este caso, como eliminamos el primero y no ingresé el quinto porque me salté a la opción número 5 por darle al número que no era, entonces nada más teníamos 3, 2, 1. Eliminé el primero y nos quedan 2, 3, 4, y si lo mostramos al inverso, o sea, de atrás hacia adelante, básicamente el sentido contrario de la lista, va a ser 4, 3 y 2. Presionen la tecla para continuar. Ahí vamos a eliminar lo que estaba en pantalla. Ahora, digamos que quiero encontrar un elemento de la lista. Vamos a darle al 3. Quiero encontrarlo. ¿Será que está el número 1? Que ya dije que se había borrado. Pues vamos a ver. Si yo ingreso el número 1, me va a decir que el número 1 no ha sido encontrado en la lista. Claro, porque ya no existe, ya lo borré. Vamos a pasar al cuarto, que es modificar elemento en la lista. Ingresa el elemento que quiero modificar. Tenía 2, 3 y 4. Quiero modificar el número 4 y ahora quiero que aparezca un 6. Perfecto. Entonces dice que ya ha sido modificado y que ahora es el 6. Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a darle otra vez a la opción 2 para mostrar nuestros valores. Y sí, se actualizó. Dice que el primero, del primero al último es 2, 3 y 6. Y al revés, pues del último al primero es 6, 3 y 2. Vamos bueno, ya había borrado elementos de la lista como hice inicialmente. Igual podemos hacerlo otra vez. Quiero agregar otro dato. Quiero agregar el 8. Y ahora quiero borrar el 3. Por ende lo voy a mostrar y ahora tenemos los valores actuales. Y así es el funcionamiento del programa con unas listas circulares doblemente enlazadas. En este caso quiero salirme del programa, vamos a salir, le presionamos Enter hasta que salga y ya estamos. Entonces, vale, muchas gracias por escuchar, la paciencia, porque realmente es un programa que necesita bastante detalle, por el simple hecho que a veces suele ser confuso. O sea, los apuntadores, podemos decir que tenemos auxiliares que van a funcionarnos como sostenedores de los datos que queremos digitar o que queremos eliminar o lo que sea, con los que queremos operar. Entonces suele ser a veces muy confuso, pero con un poco de paciencia y de práctica. Así que gracias, hasta luego.